dar falso. José Cárdenas informa en Fórmula Noticias. Bueno, pues el maestro Alfonso Zárate, los usos del poder. Él escribe su columna todos los jueves en el periódico El Universal. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Colabora con nosotros, por supuesto. Bienvenido, Alfonso. ¿Cómo estás? Bien, Pepe. Supongo que como nosotros, muy interesado en el tema corcholatero. Sí. Y específicamente en el tema Xóchitl. Sí. Fenómeno, lo decía Ángel Gurría hace un instante. Caray, de una semana para acá, Xóchitl se estrepa, se sube, luego de que le plantaron con la puerta en la nariz en Palacio, se sube y se vuelve popular. Manda un mensaje hace un par de días, mensaje que ha tenido una repercusión inusitada para un asunto político en redes sociales. Más de, tú tenías la cifra, 4 millones y tantos mil respuestas ha tenido ese mensaje. Fenómeno, es un fenómeno, ¿no te parece? Sí, sí lo es, Pepe. Yo creo que cuando revisamos cuáles son los ingredientes que definen una elección, particularmente una elección presidencial, vemos que el resultado tiene que ver con la manera en que se articulen elementos como el siguiente. El primero, el aparato político electoral, es decir, la capacidad de la maquinaria electoral para movilizar a sus militantes, a sus simpatizantes, su implante en el territorio nacional, su disponibilidad de recursos. Entonces, la maquinaria político-electoral es muy importante. En ocasiones es el factor más importante. Pienso en el Estado de México, por ejemplo, en la elección de Arturo Montiel o en la elección de Alfredo del Mazo Maza, dos candidatos anticlimáticos, pero que llegaron a la gubernatura por la fortaleza de la maquinaria político-electoral del PRI en el Estado de México. El segundo ingrediente, que es también formidable, crucial, es el candidato. Cada vez más la experiencia internacional nos dice que muchos electores no votan por un partido, no votan por un programa, no votan por un eslogan, votan por la conexión psicológica, por el clic que hace ese candidato con el elector. Lo está haciendo Xóchitl Gálvez, como lo hizo Fox en su tiempo, como lo hizo López Obrador en su momento. Sin duda, Pepe. Entonces, a la hora en que revisamos... Los mejores candidatos hasta ahora, formidables Fox candidatos. Y López Obrador, ¿no? Sí, porque además yo te diría que en los años de preeminencia del PRI, el candidato no importaba. Es decir, era tal la fuerza del aparato del Estado que podías tener a un candidato notoriamente feo, como Gustavo Díaz Ordaz, y lo hacías presidente. O un candidato que no conectaba, como Don Adolfo Ruiz Cortines, y lo hacías presidente. O Miguel de la Madrid, pero hoy sí. Entonces, el día de hoy, cuando por fortuna nuestra los votos se cuentan y cuentan, sí importa el candidato. Y en este escenario que yo diría de un gris profundo, lo mismo en Morena que en la coalición opositora, porque en la coalición opositora tú empiezas a revisar los perfiles de los 12 o 13 que se mencionaron a lo largo de las últimas semanas y encuentras que lo que prevalece es, por un lado, los que tienen la cola muy larga, por otro, los que son postulados por un partido que es una marca que genera mucho rechazo, otros con una trayectoria formidable como la de José Ángel Gurría, pero no se está eligiendo presidente de la República, se está eligiendo candidato. Y el candidato tiene cualidades distintas, tiene que conectar con el electorado, tiene que ser más emotivo, más seductor, más echado para adelante. Y en ese contexto me parece que la noticia de la irrupción de Xóchitl Gálvez en esta arena, digamos, infértil, es una buena noticia para las oposiciones, porque súbitamente le cambió el tablero al presidente de la República. Es decir, un presidente que se frotaba las manos ante la posibilidad de tener a un Santiago Krill como candidato opositor, que le encantaría el que el candidato tuviera trapitos al sol, que él las mañaneras se los iba a mostrar, le rompe el esquema a Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl viene de abajo, porque Xóchitl viene de una zona tan pobre como el Valle del Mezquital, porque tiene una historia personal de adversidad en su entorno familiar, en su entorno comunitario y de esfuerzo, de lucha que la lleva de su pequeña comunidad hasta
la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializarse, ser empresaria, ser exitosa, y es una candidata disruptiva, es una candidata que rompe los esquemas de la clase política y que se ha convertido en un fenómeno. En unas cuantas horas del momento en que se sube a la contienda, empieza a crecer de manera exponencial y se ubica en algunas encuestas arriba de Santiago Krill, que hasta ese momento era el que tenía mayor preferencia del voto. Entonces sí estamos ante un fenómeno y desde luego yo diría que este perfil bastante gris en el caso de la coalición opositora se replica en el caso de Morena. Imagínate un debate entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl, o con Marcelo o con Adán Augusto. Claro, los de Morena tienen una ventaja, o tienen dos. La primera ventaja es la marca Morena con los apoyos asistenciales, que son un factor de fuerza importante, formidable. Y lo segundo, el arrastre de López Obrador. Creo que esa es una ventaja. Pero si no la tuvieran, mi impresión es que ni Claudia, ni Adán, ni Marcelo ganarían una elección para jefes de manzana o jefes de colonia. Están ahí por el poder enorme del presidente. Bueno, ahora sí te fuiste hasta la cocina con tu comentario. Te fuiste muy fuerte. Pero está bien, vamos viendo. Estaba viendo aquí las encuestas. Claudia, Universal, ayer. Claudia Sheinbaum, 34, Marcelo, 22. Y luego los demás. Adán, 8, Gerardo Fernández Noroña, 8, Monreal, 6, Manuel Velasco, 6. Financiero. Claudia Sheinbaum, 28%. Marcelo, 8 puntos abajo, 20%. Adán Augusto, 12. Noroña, 7. Ricardo Monreal, 4. Manuel Velasco, 3. El Economista. Claudia Sheinbaum, 32.9. Marcelo Ebrard, 22.2. 10 puntos abajo. Adán Augusto, 17. Noroña, 7.2. Monreal, 5.2. Manuel Velasco, 2.7. Y GEA-ISA. Claudia Sheinbaum, 39. Marcelo, 38. Que ahí se los pone muy parejos. Noroña, 8, los demás. Es como la Fórmula 1, ¿no? Red Bull, Mercedes y luego los demás. Sí. Es decir, los de media tabla para abajo. Es decir, la pelea está entre Claudio y Marcelo, no hay duda. Sí, y además estás tocando un tema que me parece bien importante, que es el papel de los estudios de opinión. Y yo creo que los estudios de opinión, las encuestas particularmente, pueden ser dos cosas totalmente diferentes. Puede ser una tomada de pulso o una tomada de pelo. Y efectivamente, en el caso del Estado de México, lo que vimos es que muchas de las encuestas que daban más de 20 puntos a la candidata Delfina, al finalmente terminó en 8. Y entonces uno dice, ¿y esta diferencia cómo se explica? Por la tesis del arroz cocido. Este arroz ya se coció. Entonces, está formando parte de la estrategia de Morena el decir, no compitan, o sea, la tenemos en la bolsa. Y yo creo que Xóchitl lo que hace es irrumpir y mover el tablero, y a partir de ahora la competencia se va a poner sabrosa. Muchas gracias, Alfonso Zárate, como siempre. Con mucho gusto, Pepe. Igualmente recibirte siempre. Gracias, Alfonso Zárate. Ojalá hubiera más jueves seguidos, que hubiera una semana de lunes y luego 4 jueves para tenerlos siempre aquí con sus comentarios. Vámonos a una pausa breve, volvemos.